Aló, Gustavo, ¿qué tal? Aquí estamos para Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, amigos, tenemos a Gustavo Fernández en conexión internacional desde Hernandarias, en Argentina. Él tiene un maravilloso podcast llamado Al Filo de la Realidad a través de la plataforma Evox, que yo sigo desde hace años. Ahora solo vamos a hablar un cachito, un momentito, por esa magia que da las conexiones desde el campo mismo de la investigación. Y ya en un programa muy próximo vamos a hablar ya largo y tendido de las cosas que tañen no solo al filo de la realidad, sino también a sus investigaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo va todo por Hernandarias, Argentina? Muy bien, muy bien. Le vamos a contar al público de Misterios al Anochecer un poco dónde estamos. Estamos haciendo una vigilia ovni, como bien dice Fernando, en este pueblito, en las afueras de un pueblito llamado Hernandarias. Esto está ubicado en una provincia argentina llamada Entre Ríos, justo a las márgenes del imponente río Paraná, uno de los ríos más largos y anchos de toda Sudamérica. Cualquier interesado puede googlearlo y ver el lugar en que nos encontramos. Esta es una zona muy rica, como comentaste en alguna ocasión, de manifestaciones paranormales y ufológicas. De hecho, estamos hoy aquí con un equipo de integrantes de nuestro grupo, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, IPEC, el grupo de investigación de campo que pertenece al portal Al Filo de la Realidad, para tratar de constatar algunos de estos fenómenos. Por ejemplo, un fenómeno que recibe el nombre de la luz del correntoso, una extraña luz con comportamiento inteligente que aparece en un lugar preciso en las márgenes de este río que mencioné. Se desplaza, en ocasiones acercándose a los botes, a las lanchas de pescadores, en ocasiones acercándose al pueblo mismo, al ejido urbano, en otras ocasiones manteniéndose a distancia y desapareciendo siempre en la misma zona. Un fenómeno tal vez paranormal asociado, bueno, esto lo vamos a charlar en alguna otra entrevista, Fernando, con más tiempo, ¿no? Y más espacio para extendernos, asociado a eventos trágicos que ocurrieron en la zona. Pero también es una zona rica en aparición de pequeñas entidades asociadas a luces de origen desconocido que aterrizan, aparición de espíritus y fantasmas, y todo eso parece concentrarse. Estábamos haciendo una evaluación sobre un mapa de la zona precisamente hace poco más de una hora, y decíamos, todo esto está ocurriendo en un radio de 10 o 15 kilómetros, no más. Bueno, nos vinimos a pasar el fin de semana aquí, a montar nuestros equipos de observación, a la espera de reunir más testimonios que se sumen a los que hemos recogido en tantas otras ocasiones. Interesante. ¿Y hasta cuándo tienen pensado estar por ahí en esta investigación de campo, estimado Gustavo? Estas vigilias son breves, son vigilias de fin de semana, sábado y domingo. Nosotros mañana vamos a entrevistar testigos, vamos a recorrer para documentar fotográficamente ciertos puntos donde han ocurrido eventos y concluimos. El punto interesante es que como lo realizamos muy frecuentemente, cada 3 meses como mucho venimos a realizar una actividad de 2 días, estamos conformando un banco de datos y de información realmente muy, muy sustancioso, sobre todo si se tiene en cuenta, Fernando, que también realizamos investigaciones y llevamos adelante trabajos, como bien sabés, en otros puntos de Argentina y en otros puntos del planeta. Hemos estado no hace mucho, 4 meses atrás, en la Cueva de los Tallos, hemos estado en Egipto, en Isla de Pascua. Entonces, dentro de la agenda, ¿no? Tratamos de mantener una continuidad. Aquí ocurrió un caso que cuando nos volvamos a encontrar, si te parece bien, te voy a contar y le voy a contar a tu audiencia con extensión. La teleportación de un niño que desaparece a la vista de sus familiares y se materializa a 3 kilómetros de distancia, todo esto perfectamente documentado y hasta avalado jurídicamente. Realmente sorprendente, Gustavo. Espero yo poder estar en Argentina, quizá a inicios del próximo año, algo así, justamente por esas tierras del norte, noreste, porque sé que hay mucho misterio por ahí, y bueno, el misterio siempre atrae, y más
Por supuesto. Si se puede estar, como quien dice, en el lugar, ¿no? No solamente a lo lejos, que también es interesante, y de hecho muy pronto vamos a continuar ya más in extenso con este tema. Y a mí me interesa mucho, dicho sea de paso, el nombre de tu institución, ¿no? Porque es Planificador de Encuentros Cercanos. Suena como un título bastante ambicioso, pero yo sé que es así. He seguido tu trayectoria, como digo, desde hace años en Al Filo de la Realidad. Cuéntanos un poquito de esto, de que el instituto tiene por nombre Planificador de Encuentros Cercanos. Claro, porque digamos que la filosofía de nuestro grupo trata de ir más allá de la mera observación fenomenológica y trata de establecer algún tipo de contacto con las inteligencias que se mueven detrás de este fenómeno. ¿Cómo buscamos esto? Bueno, como un equipo de respuesta rápida cuando tenemos información cierta, fehaciente, de que estos fenómenos están ocurriendo en un determinado lugar. Entonces, el grupo reacciona dirigiéndose físicamente al lugar y tratando de interactuar con el fenómeno. De ahí el nombre. Excelente, Gustavo. Bueno, ha sido una breve pero realmente muy agradable conversación la que hemos tenido directamente desde la vigilia OVNI que ustedes realizan en Hernandarias. Muy cerca también tengo entendido de la frontera con Paraguay, una zona muy mística, una zona llena de, como tú dices, misterios desde lo OVNI hasta lo paranormal e incluso algunos sucesos que van más allá, ¿no? Muchas gracias, Gustavo Fernández, y prontito estamos nuevamente en Misterios al Anochecer para hablar, como digo, con mayor extensión sobre estos misterios de esa y otras partes también de la Argentina. Fernando, gracias por tu amabilidad, por tu calidez, y un saludo fraternal desde Argentina a vos, a tu equipo y a toda la audiencia de Misterios al Anochecer. Un placer haber estado con ustedes. Gracias a ti, Gustavo. Ha sido desde Argentina Gustavo Fernández. Yo les recomiendo, si les gusta los podcasts y todo ello, pues pueden buscar en la plataforma iVoox Al Filo de la Realidad, un programa ya veterano en estas lides del misterio, y tenemos ni más ni menos que un invitado aquí en la radio. Tenemos un invitado en cabina. Se trata, y yo lo invito a pasar, del profesor Rubén López Hidalgo. Para quienes lo escuchen en la radio no verán lo que yo tengo aquí entre manos, pero es una obra muy, muy, muy importante, sobre todo para la región San Martín en la Amazonía, para Lamas, y yo me atrevería a decir para todo el Perú, para la investigación de nuestra cultura y de esos avances que tenían pues los antiguos y que aún hoy podemos observar, y que a veces no logramos comprender del todo, sino hasta que nos metemos a la investigación de campo, que en las múltiples facetas del saber humano es lo que realmente vale. La investigación de campo es un libro llamado Centro Ceremonial de Pamashto, Solsticio de Junio, y pues, como digo, su autor Rubén López Hidalgo está aquí presente. Él es docente, es profesor, he tenido la gentileza de participar en este programa. Anteriormente ya les hablé un poco de mi experiencia en otro de los programas sobre Pamashto, este sitio arqueológico en las alturas de Lamas. Bienvenido, profesor Rubén López. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación a tu programa, un programa que realmente necesitamos en todos los medios de comunicación. Misterios al Anochecer. Creemos que nosotros, las personas que estamos muy cerca a la identidad cultural, siempre pregando para rescatar nuestro pasado y poder entender lo que realmente lo que han trabajado, lo que han vivido nuestros antepasados. En ese sentido, Fernando, muchas gracias por esta invitación y podemos hablar algo de lo que venimos haciendo por muchos años, ¿no? Así es, las gracias más bien para usted por su tiempo, profesor Rubén López. Justamente su libro, Centro Ceremonial de Pamashto. Yo, cuando vine a la región San Martín, yo siempre, no solamente en la búsqueda del misterio, sino también del pasado, del ser humano del pasado, de cada lugar, pregunto por los lugares arqueológicos, y en la provincia de Lamas no me figuraba muy en el mapa, por decirlo de manera
alguna que existiera pues algún sitio arqueológico, hasta que ya consultando un poquito más, indagando, descubro que existe el centro ceremonial de Pamasto. Me faltaron pies para llegar hasta allá, o mejor dicho, motocar. Llegué justamente muy cerca al atardecer, muy cerca al ocaso, y la visión desde ahí es fantástica, sobre todo cuando el día ya cae y también es un día despejado. Y por ahí encontré alguna información que me decía que esta construcción circular, además, en ese punto aparentemente tan alejado de las actuales construcciones, ¿no?, de los actuales poblados, pues tenía ni más ni menos que una significación desde lo astronómico. O sea, estamos hablando de la presencia de una cultura con conocimientos avanzados en la zona de Lamas hace no sabemos cuántos cientos de años, pero quien lo ha investigado a profundidad es usted. Coméntenos. Bueno, nosotros como lamistas, un poquito que vamos escarbando nuestros antepasados, nuestra historia, queremos conocer qué vestigios tenemos de nuestros antepasados, ¿no? Se dice que Lamas fue fundada pues un 10 de octubre de 1656, y la historia nos dice que fue fundada por Martín de la Riva Herrera cuando vinieron por esta zona en busca del oro, en busca del dorado, pero sin embargo se encontraron con un grupo humano ya asentada acá en la zona. Se dice que fueron los chancas, los que vinieron por la zona de Andahuayla, de Apurímac, de Ayacucho, pero que cuando los chancas vinieron por esta zona en busca de nuevas tierras, en busca de refugio, se dice también que los chancas encontraron a un grupo humano en esta zona, que eran los tupics guaraníes o los arawaks. Entonces, haciendo investigaciones, ¿qué vestigios tenemos para sustentar que esta presencia de ellos, ¿no? Tenemos vestigios de los españoles que llegaron hasta acá. Tenemos muchos atuendos de guerra que encontrados acá y que están en algunos museos. Pero también, ¿qué vestigios tenemos de la presencia andina? Tenemos el grupo humano, el quechohablantes aquí en nuestra zona. Lamas es el único lugar en la selva peruana que conserva sus costumbres casi con mucha originalidad. Y tenemos sus danzas, sus tradiciones, sus tejidos, su textilería, el habla quechua. Tenemos al grupo humano con su vestimenta, casi con bastante originalidad. Entonces, ¿cómo decimos que hubo presencia acá andina? Entonces encontramos que en Pamasto, muy cerca a Lamas, a 20 minutos en carro, en la propiedad ahora del señor Walter Romero, se ubica un extraordinario lugar que posiblemente haya servido para rendir culto al sol. Y esa costumbre podemos encontrar en los Andes, podemos encontrar en la sierra del Perú y también en Europa, que hasta ahora todavía se viene manifestando, se viene replicando esa costumbre. Entonces venimos rebuscándonos, entonces hace muchos años venimos haciendo una réplica de esperar los rayos solares del 21 de junio. Pero para ello tenemos que amanecer un 20 de junio en ese lugar. En el mundo hay dos fenómenos extraordinarios que tú los conoces, Fernando, que los dos solsticios, que es el 21 de junio también y el 21 de diciembre. Entonces, pero ¿cómo es que podemos demostrar que ese lugar posiblemente ha servido? Mira, hemos tenido la visita de muchos amigos aquí en Lamas, que han venido buscando qué podemos decir de este lugar. Tiene un espacio circular de 6 metros más o menos, y que la construcción de este lugar, que se ha hecho ya algunas excavaciones, hacia abajo, se ha excavado más o menos algo de 2 metros y sigue las piedras unas sobre otras. Lo que está al exterior se está deteriorando, se está cayendo. Entonces, entonces ¿cómo decir que este lugar podamos explorarla? Hemos tocado las puertas del Ministerio de Cultura acá en Moyobamba y están interesados para hacer un trabajo más profesional con antropólogos, con sociólogos.
Entonces seguimos tocando las puertas y este libro un poquito para motivar, ¿no? Motivar para que las autoridades nos apoyen a que se haga una investigación. Para ello hemos tenido la oportunidad de viajar a Andahuaylas. No sé si has escuchado tú, Fernando, hay un lugar extraordinario en Pacucha, en un distrito de Andahuaylas, donde se escenifica la guerra de los chancas con los incas. Sondor, me parece que es. Sondor Raimi, que es un espectáculo muy bonito, que tiene que ver mucho también con esto de las costumbres astronómicas, y que luego del espectáculo, previo al espectáculo, ahí la población se va al Sondor para esperar los rayos solares del 21 de junio. Eso es una cosa extraordinaria. Entonces, este lugar, visto como tal, tiene mucha similitud con lo que existe en Pamaistro. Entonces, podemos decir ya con algunas certezas que ese lugar fue construido por personas de los Andes que traían las costumbres por esta zona. Si bien es cierto que hoy en día tenemos muchas personas, amigos, que vienen de la sierra a establecerse en la selva por mejores formas de vida, por formas de busca de mejores tierras, pero también traen sus costumbres, como ahora se está demostrando. En ese sentido, Fernando, apoyado de muchos amigos que gustan de estas cosas, venimos todos los años, cada 20 de junio, amanecemos en un lugar, hacemos muchas oraciones de agradecimiento a la tierra, de agradecimiento a la mamapacha, hacemos fogata, tocamos guitarra, hacemos oraciones de agradecer a la tierra, a esta bendita tierra que nos vio nacer, que nos da de comer, al aire, al sol, a la luna, que muchas veces no tenemos que ver nada con la cuestión religiosa de un determinado espacio, simplemente son amigos que gustan de la metafísica para tener un encuentro. Por eso nosotros decimos que cuando nosotros tenemos que ir a un lugar, tenemos que ponernos en contacto con la naturaleza para pedir la fortaleza espiritual. Entonces es un poquito que nosotros venimos haciendo y este espacio me permite para justamente decir a los que nos están escuchando, a los que hasta donde llega la estación radio Lamas, que en cualquier momento ponernos en contacto y visitar ese lugar de Pamaistro, que es muy cerquita, que también lo hacemos cada 20 de junio para recibir el 21. En ese sentido, amigo Fernando, gracias por la invitación y que, no sé, podemos ir conversando algo de lo que es este lugar, ¿no? Sí, justamente una de las cosas que ha llamado mi atención, lo charlamos ya un poco antes cuando hemos estado en su casa hablando sobre el particular, es este asunto de que parece que no se trata simplemente de un círculo de piedras orientado para el solsticio de junio, sino que hay una base debajo, o sea, no sabemos si realmente, porque si ustedes van es como un promontorio y en la cima, bueno, en realidad es como una mini colina, ¿no? Está este círculo, podría ser que como en estructuras que se ven en la sierra y también en la costa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la estructura de La Palapa, en lo alto del Cerro Yaya, que tanto me gusta en el sur de Lima, en Chilca, que en realidad se trate de una colina artificial o algo así, que hayan más terrazas, que estemos ante un gran templo que ahora ya está mayormente cubierto por la tierra, por las circunstancias del paso del tiempo, ¿no? Algo así. Así es. Mire, si nos fijamos bien, cuando vamos al lugar, hay que subir, ¿no?, a un pequeño cerro, pero es haciendo un poquito de minuciosidad, vamos a ver que tiene como andenes hacia alrededor, y que hacia abajo están dos pequeñas lagunas, que a pesar de la inclemencia del tiempo o a pesar del verano fuerte que puede venir, esas dos lagunas están intactas, están con agua, y que cuando vinieron los amigos, hace poquito hemos tenido la visita de estudiosos de la Universidad de Ayacucho, me invitaron porque han visto este interés que tengo, y justamente han hecho ya las ubicaciones exactas por donde aparece el sol, ¿no?
y durante todo el año. Usted sabe muy bien que la Tierra se va trasladando, se va ubicando de acuerdo al tiempo del año, ¿no? Entonces hay espacios que ya están marcadas de donde, de qué espacio aparece el sol el 21 de junio, en septiembre y en diciembre, ¿no? Hay espacios ya marcados y que ellos están convencidos también, de los profesores que han venido, que ese lugar sirvió para ello. Y lo más extraordinario es que podemos observar también que la luna del 21 de junio se ubica, bueno, no se puede apreciar que la luna está en el centro de esa parte circular. Y que también esa noche podemos observar con bastante nitidez la cruz del sol, la cruz del sur. Entonces, eso, el firmamento lo disfrutamos durante la noche. Pero hay años que hemos experimentado que hay llovizna, llueve algunos tiempos del año, pero este año hemos tenido la suerte de que ha sido libre, no hemos tenido la bendición del agua y hemos podido disfrutar a eso de las 2, 3 de la mañana del firmamento, que es extraordinario. Hay una creencia, Fernando, hay una creencia mística de los incas, que amanecer un día antes del 21, amanecer el 20 de junio con fogata, era preparar nuestro cuerpo para recibir los rayos solares del 21 de junio, para recibir esa energía positiva, que para los incas es una cosa muy interesante, que para los incas el día 21 de junio era el primer día del año. Para los incas celebraban el nacimiento del sol. Así es. Entonces eso tenemos que ir difundiéndolo. Gracias por este espacio, Fernando, porque nos invita a ir conociendo cosas extraordinarias, escuchar al amigo de Argentina, estar en ese espacio, hace de que podamos ir uniendo fuerzas para justamente ir viendo lo que estamos alrededor. Nosotros tenemos que conocer y sentir qué está a nuestro alrededor para poder entender mejor. Muchas veces decimos, existe el alma, pero sin embargo me duele el alma, decimos. Entonces vamos encontrándonos nosotros mismos en lo que viene. Ahora, Fernando, hay mucha dolencia, mucha enfermedad del estrés, por ejemplo. Así es. Entonces, este mundo globalizado, este mundo del económico, hace de que el hombre poco a poco vaya deteriorándose espiritualmente. No miramos el espacio para recibir la energía que necesitamos. Tenemos que cuidar la tierra ahora. Estamos sintiendo cada día el fuerte solar. Estamos cada día con friaje. El mundo va cambiando y tenemos que ponernos en contacto para cuidarla más a este espacio que tenemos, a la tierra, al mundo astronómico, porque nosotros mismos lo estamos destruyendo. Ese es exacto, esa es una muy buena reflexión, profesor Rubén. Más bien, una pregunta que también me surge es si en las cercanías de ese centro ceremonial de Pamashto, de ese sitio arqueológico, que es bastante visible, ¿hay alguna otra estructura arqueológica o se ha desarrollado, ya sea últimamente o antes, algún otro tipo de hallazgo contextual, por decirlo así, ¿no? O sea, ya sea restos de cerámica, algo así, o si hay alguna otra estructura, ya sea ahí, más allá. Sí, los moradores de la comunidad ya me han venido a avisar, ¿no? Yo estoy en contacto con algunos amigos de Pamashto. Yo visito bastante Pamashto, me voy a ese lugar me voy constantemente, no necesariamente un día como el 21 de junio o el 21 de diciembre. Entonces, yo tengo algunos restos que he encontrado en ese espacio, el 2007, he encontrado unos restos de vasija, lo tengo en la casa, conservaditas, son restos de vasija. Entonces, lo que me han venido a decir los moradores, uno de los moradores, es que han encontrado otro espacio parecido a lo que tiene ahorita el solsticio, que yo le he denominado el centro ceremonial. Entonces, yo debo irme en estas semanas que viene para que me acompañe y ir a ese lugar y ver qué hacemos. El gran problema es que ese lugar son propietarios, pues muchas personas, y tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos,
porque ellos ya les han informado que en lugares como esto, si se les declaran patrimonio del Estado, pasan al Estado. Sin embargo, lo que nosotros queremos es decirles a ellos que lo sigamos conservando. Incluso el señor Walter le hemos hecho entender que ese lugar sigue siendo de él. Ya ha sembrado algunas plantas ahí de coco, de otras plantas más hacia alrededor, que está obstaculizando la visión para poder disfrutar de la aparición del sol y de la luna. Entonces está circulando con árboles, con plantas, y prácticamente va cerrándose. Entonces, ¿cómo hacer? Yo estoy haciendo un grito al cielo para pedir, por favor, que nos apoyen para poder ver este lugar y poderla tener como un sitio arqueológico de nuestros antepasados, y que también sea parte del circuito turístico de la ciudad de Lamas. Lamas es un lugar de mucha visita de turistas todos los días y hay empresas que trabajan desde Tarapoto que tienen un recorrido turístico para Lamas, y que también puede ser que ese lugar se declare como un centro, como un lugar turístico, para que podamos visitarlo y permanecer ahí, pernoctar ahí de repente, porque es un lugar extraordinario. Sí, yo creo que en realidad ese lugar es muy importante para la identidad, más de lo que se lo imaginan, para la identidad y para la comprobación de los verdaderos orígenes genéticos en buena parte de la población de Lamas, e incluso de otras poblaciones de habla quechua de la zona del río Mayo y alrededores, porque claro, digamos que el tema lingüístico es una prueba tangible, pero las cosas son, ¿no? Por ejemplo, yo leí en internet que hay ciertas investigaciones sobre de dónde viene el habla quechua en esta zona del río Mayo, el Huallaga, si viene efectivamente de una migración por parte de grupos chancas, si fue instaurado con el dominio inca, o si incluso fue parte de, digamos, las estrategias evangelizadoras que se hacían en lenguas naturales, como decían en ese tiempo, de los españoles. Entonces, si ya se, digamos, difunde más la existencia de estos espacios, también se puede, en este caso, validar plenamente, incluso de manera científica, que las poblaciones quechuas que están aquí asentadas tienen cientos de años de antigüedad, de continuidad cultural, con todo lo que esto implica, ¿no? Podría declararse este lugar incluso patrimonio cultural. Y algo también que hay que esto es una confusión que hay en muchas partes del Perú y del mundo, al menos, pero ya basándonos en la normativa peruana, cuando se descubre en la propiedad de uno que hay un sitio arqueológico, no es que te lo expropien, es que sencillamente lo que se hace es decirte que no se puede esto, digámoslo así, cambiar, modificar, etcétera, y que bueno, que se pide que haya un ingreso, digamos, libre para los investigadores y todo esto, ¿no? O sea, se convierte, vamos a decir así, ese pequeño espacio en inalienable, ¿no? Porque ya espero, no quiere decir que te lo quitan o que van a hacer hay una especie de, ¿no?, de este tipo de cosas, de expropiaciones. Eso simplemente para aclarar, a veces es un poquito el teléfono malogrado que hay porque no siempre se comprende muy bien nuestras normas, pero es fantástico, ¿no? Esta es incluso hace no mucho se encontró ya en la Sierra Sur, en la Sierra de Cusco, ya llegando más hacia en realidad la Ceja de Selva, un Intihuatana en medio, ahí por Echarate, si no me equivoco más o menos, que ya es como en la ruta hacia Madre de Dios, ¿no? Es increíble cómo antes se nos enseñaba en el colegio que las culturas andinas, por decirlo así, el área central andina que le llaman en historia y en arqueología, se extendían no mucho hacia la selva, pero cada vez vamos descubriendo que parece que estos grupos avanzaron más y más. Por ejemplo, no hace mucho estuve en Chasuta, y en Chasuta han encontrado urnas funerarias años atrás, hay petroglifos que casi nadie los conoce y que el río los tapa de cuando en cuando. En Madre de Dios, cuando estoy viviendo por ahí en Puerto Maldonado, igual, o sea, hay literalmente un mundo por descubrir en cuanto a el pasado de estas tierras que hoy llamamos Perú, por adelante, ¿no? Que bueno, si hubieran más cosas, y a mí realmente me causa mucha ilusión el tema de Pamasto. Si es que se despejase la capa de tierra, quién sabe, como dice estos andenes, podría tratarse de una estructura, así como usted dijo, en otras partes del mundo hay estructuras para el solsticio circulares, y en otras partes se tratan de estructuras
concéntricas, ¿no? Como varios anillos concéntricos. Imagínense que eso hubiera en Perú. ¿Qué implicaría? Implicaría que el mundo en la antigüedad estuvo quizá, o que surgió todo de una cultura madre mundial, o que estuvo más conectado de lo que pensamos, ¿no? Y que en el fondo somos una hermandad como seres humanos. Esperemos que todo esto vaya para bien y se conserve. Algo más que quisiera de repente comentarnos sobre esto y sobre lamas y otros temas históricos y de misterios también, estimado profesor. Sí, Fernando, lo que usted acaba de comentar es, mira, Chasuta, es cierto que se ha encontrado algunos funerarios. Y también tenemos el Gran Pajatén en Juanjuy, ¿no? Esa es una zona arqueológica muy, muy extraordinaria. No tengo la suerte de estar ahí, pero he llegado a Juanjuy, he llegado a una comunidad que se llama Pajatén, ¿no? Que está a 8 horas en bote y 3 horas caminando. Es una comunidad. Cuando llegamos ahí a Pajatén me decían y yo preguntaba cuánto tiempo es de aquí a Pajatén. Me decían de aquí es un mes caminando, ¿no? Entonces es terrible para la población Juanjuy de poder hacer, de que ese lugar pues sea investigada, sea explorada, porque también si eso se puede ir explorando, descubriendo, de repente la historia del Perú puede ir cambiando poco a poco. A nosotros nos dicen ahora que ha habido una investigación sanguínea, que los chancas no estuvieron por esta zona, ¿no? A eso apuntaba yo. Eso es el comentario que usted hace, es cierto, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros hemos llevado algunos quechohablantes, andahuaylas, y hemos hecho el trabajo de la lengua, ¿no? Y hay una similitud. Fíjate, Fernando, que el quechohablante lamista con el quechohablante de andahuaylas se entendían muy bien, pero con algunos matices del habla. Hay palabras que son propios de cada zona que se ubican los quechohablantes, pero hay una similitud. Y el rasgo físico, todos tenemos unas fotos que se les ha tomado a los jóvenes, con jóvenes de la comunidad quechohablante de Lamas, que hay una similitud del físico, del facial. Entonces tenemos mucho acercamiento. Se dice también que históricamente que la gente de los Andes visitaban la selva y se quedaban por estos espacios. Y también la gente de la selva visitaba la sierra, hacían una especie de trueque de visitas. Por eso es que en Lamas, por ejemplo, la población quechohablante vivía por la zona del río Mayo, del Bajo Mayo, cerca a los ríos. Y la fiesta de concentración de la fiesta matriz, que era la Cajada Raime, la concentración era en Lamas. Y aquí se dice que hacían pues algunas oraciones porque podían visibilizar el sol y la luna con mucha facilidad. Entonces el centro de Lamas de fiestas era Lamas, y con el tiempo se iban asentando en Lamas. Pero sus primeros espacios han sido por el río Mayo, cerca a los ríos. Entonces, cuando se dice que Lamas, cuando llegó a Ancuayo, cuando llegó Martín Arriba Herrera, encontraron algunas personas por el río Mayo, por esa zona, no exactamente en Lamas en sí. Entonces, pero poco a poco eso. Ahora, nos decían también que hace muchísimos años una francesa, Franz Coy, vino a Lamas y hizo una investigación también sanguínea de dónde descienden los quechohablantes. Incluso ella es una antropóloga, incluso tuvo una investigación también sexual, que había tenido un hijo de un curaca, de un quechohablante de Lamas, para hacer la investigación justamente de ese espacio íntimo del poblador. Y también escribió sobre ello, y que ella demuestra que los quechohablantes de Lamas son descendientes de los chancas, y que eso poco a poco tenemos que ir también poniéndonos de acuerdo. Quienes gustan de la historia, hay muchos historiadores aquí en Lamas, que el profesor Félix Ramírez, por ejemplo, también, que sustenta ello. Está el profesor Waldemar Soria, que es un hombre también muy, muy investigador,
Bueno, tenemos en Lamas muchísimo el profesor Abner Cotrina también, que conoce mucho el profesor Jaime Chung. Tenemos un bagaje cultural aquí en Lamas que está siempre investigando y publicando libros sobre nuestra historia, nuestras costumbres. También, bueno, en mi espacio quiero aprovechar Fernando, aparte de esto, previo a este pequeño trabajo salió de Pamashto. Centro ceremonioso. Siempre me ha quedado esa duda, sí, porque a mí me dieron dos versiones del nombre, centro ceremonioso y centro ceremonial. Sí, y en un principio salió esto como espacio de contar cómo se ha vivido por unos 2-3 años estar en ese lugar. Aquí lo explico con mucho cariño. Y también he publicado algunos libros, llámese, bueno, el Crepúsculo. Habla mucho sobre algunos personajes folclóricos de Lamas que tenemos. En Lamas se caracteriza por ser muy jovial, muy alegre. Y lo más curioso del lamista es que el mismo lamista cuenta sus propios chistes y que gustan a muchos, ¿no? Aquí hay personajes que yo le he puesto en el libro para que se recuerde siempre, que esté impregnado acá los personajes. Y también salió este libro que es Las danzas folclóricas y costumbristas de Lamas. Esto porque acá se puede demostrar que en Lamas es así denominada la capital folclórica de la región San Martín, porque precisamente están nuestros quechohablantes y que hasta ahora conservan su danza, conservan sus tradiciones, y es una cosa muy bonita. Y el otro trabajo que viene son los cuentos de la selva, los cuentos de nuestros lamas, que tiene que ver mucho con la parte mística, ¿no?, de la población. En ese sentido, bueno, y acá hay un trabajo que he recopilado, canciones de antaño, cómo es que en las escuelas los maestros enseñaban las canciones y que ahora poco o nada se hace en las escuelas. Entonces lo que quiero decir es, Fernando, que en las escuelas enseñemos cosas que es nuestro, diversifiquemos la currícula para que en Lamas, yo paro insistiendo, por ejemplo, que en Lamas, que el currículo, que el área de inglés sea opcional, sí, pero que el quechua sea obligatorio en las instituciones educativas, ¿no? Eso es algo que no solamente apoyo acá en Lamas, sino yo tengo siempre la idea, como decía por ahí alguien, un presentador radial, creo era en Lima, primero lo nuestro y después el resto, sí. Esa era la frase. Y también cuando... Por ejemplo, yo veo colegios que dicen ser bilingües, no solo aquí en Lamas, sino en otros lugares del Perú. Tú dices, ya, ¿bilingüe con qué? Y te dicen, mire, tenemos aquí una amplia parrilla, español, inglés, español, alemán, español, francés, y no encuentras español quechua, o español aymara, o español aguajún, no sé, dependiendo de la zona. Lugar, ¿no? Y a mí me sorprende, ¿no? O sea, entrar en algunos colegios que dicen ser bilingües y de pronto veo Welcome, o veo no sé, Breakfast Song, no sé, algo increíble, que... Increíble. Y yo digo, pero ¿por qué, Dios mío? Y siempre hay esa mentalidad que apunta hacia afuera, en el sentido de creer que todos lo que queremos es no trabajar por nuestro país, sino irnos de aquí lo más rápido posible, apenas encontremos el primer avión disponible y la visa que se requiere, ¿no? Y no es así, muchos queremos quedarnos a trabajar por nuestro país, y muchas personas quieren además quedarse a trabajar por su tierra, en este caso por Lamas, o en cualquier otro punto del país donde se encuentren, ¿no? Pero hay esta mentalidad que justamente no es del todo buena. Yo creo que primero deberíamos todos aprender quechua para entendernos entre hermanos, y justamente en este libro de danzas folclóricas y costumbristas de la ciudad de Lamas, una danza que cuando usted me dio este libro me llamó mucho la atención, que es la danza de los tolentones, ¿no? Porque si ustedes lo ven, amigos, se van a quedar sorprendidos probablemente por ahí cuando lo suba a mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, ponga alguna fotografía, porque es alucinante el tipo de vestimenta. Es como ver amortajados, o sea, unas mortajas así, sudarios que le llamaban antes, totalmente de blanco, representando a los fallecidos, la danza de los tolentones, y realmente es sorprendente. ¿Qué me puede comentar sobre esta danza, profesor? Sí, vi la foto, me impresioné. Sí, es una danza, bueno, que prácticamente ya se ha extendido, ¿no? Ya no existe esa danza, pero lo venimos recreando.
Mira, algo interesante en la población quechua hablante. Ustedes, como todo ser humano, cuando pierde un ser querido, lo lloramos, ¿no? Y se observaba que en la población quechohablante, durante todo el día, la noche, amanecían llorando frente a su ser querido. Y en el día, hacia el entierro, pero en la noche, la población se organizaba, los familiares se organizaban para hacer algunos juegos de recreación. Y algo sorprendente, ¿no? Si se ha muerto un ser querido, ¿por qué ahora los juegos? En esos juegos, que hay unos juegos tradicionales muy interesantes también, a las 12 del día aparecen los tolentones. ¿Qué significaba ello? Que aparecen las almas de los seres queridos, ya partidos a la eternidad, y que en ese grupo estaba el ser querido recién enterrado. Entonces hacen una fiesta y que a ellos les fortalece durante un año, porque guardan el luto durante un año, para luego botar el luto en un año, que es una ceremonia también interesante. Entonces esto nos explicaban ellos, que ellos están, mira cómo nos enseñan, ¿no? Ellos están convencidos que el ser querido que acaba de fallecer está en una mejor vida, y que a través de un bulto blanco ellos pueden visualizarle a ese ser querido. Entonces esto le han tomado el mestizaje, y a través de la religión católica, pues cada 1 de noviembre es el Día de los Santos, y que también el mestizaje lo ha tomado como propio, como una danza, mestizaje ya, pero recogido de la población quechohablante. Entonces, en ese sentido, esta danza, como ya los quechohablantes, los antiguos, ya van falleciendo, ya no van transmitiendo esta pequeña costumbre, ¿no? Esta costumbre milenaria, extraordinaria, y no se ha podido transmitir a la nueva generación. Sin embargo, vemos todavía algunas danzas que todavía son transmitidas en generación, y a mí lo lamento decir que de aquí a unos 10 o 20 años, nuestros viejitos, nuestros sabios de la comunidad quechua del Huayco ya no los tendremos, porque podrían haber fallecido, y no van a dejar estas costumbres, porque la nueva generación que tenemos en la comunidad quechua del Huayco, no estoy ofendiendo, sino estoy diciendo que no están recogiendo la información de los padres para poder ir haciendo la réplica año tras año. Lo estamos palpando ya, por ejemplo, en la lengua. Es lamentable que un joven de padres quechohablantes ya no hablan el quechua, ni conocen el quechua, porque una de las razones es la discriminación que ha habido por muchos años, y que eso es lamentable, y que esa generación joven ya no gusta mucho de vestir el taxacotón, por ejemplo, la blusa, la pollera, menos aún todavía danzar. Por ejemplo, la marinera, danzar, bailar la cajada, la adoración, el chimaichi, las carachopeadas que se pueden disfrutar todavía en Lamas. En ese sentido, querido Fernando, yo insisto, estoy ahí, yo he sido trabajador de la UG Lamas, ahí insistiendo que se haga un documento oficial, puede ser desde la UG Lamas Iniciativa, que se enseñe en Lamas la lengua quechua obligatoria en todas las instituciones, desde inicial hasta secundaria, contratando y nombrando a docentes bilingües de la comunidad. Entonces vamos a ver si lo podemos conseguir en estos tiempos que vienen, para que podamos ir revalorando lo nuestro, ¿no? Eso, como tú lo dices muy bien, Fernando, es una cosa interesante que dices, que nosotros nos hemos quedado acá, y queremos que las generaciones queden acá para apostar por su pueblo, para apostar por su tierra, por su país. A veces los estamos preparando nuestros estudiantes para que nos dejen. Sí. Y quedamos sin personas que podemos ir trabajando por este bendito pueblo, por el país. Perú es un país riquísimo, un país de muchas oportunidades, y los pueblos en la selva hay pueblos de muchas oportunidades, y la sierra, la selva, somos un mundo extraordinario que muchos aprecian, y por eso es que invierten en el Perú, ¿no?
Así es. Muchas gracias, profesor Rubén López Hidalgo, por haber estado aquí en Misterios al Anochecer. Por el día de hoy, sábado, pues ya estamos culminando el programa. Yo quiero agradecerles también a todos quienes están en la sintonía por las multiplataformas, ya sea en la FM, que llegamos pues a Lamas, llegamos a Tarapoto, saludos por allá, sé que por ahí me están escuchando también, y yo he comprobado que llegamos incluso hasta Chasuta, así bajando por todo todo ese camino que hay, sorprendente la potencia de la señal. Así que saludos a todos, y ya saben, aquí en Misterios al Anochecer estamos cada sábado desde las 7 de la noche, y pues un gran abrazo, decidan sabiamente en las elecciones de mañana, Dios los bendiga, y conmigo será hasta el siguiente sábado. No se olviden, eso sí, de suscribirse a mi canal de YouTube, donde después se suben los programas. Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, espero también verlos por allá. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas. Estación Lamas 96.3